Buenas noches, iglesia. Pongámonos de pie para empezar a adorar a nuestro Señor. Los mares obedecen la voz de nuestro Dios. Los cielos cuentan su gloria y hoy su iglesia exalta su nombre. Así que en tiempos de tempestad podemos adorarlo, clamar a su nombre y Él vendrá a nuestro rescate. Así que ¿cuántos pueden darle una alabanza en esta noche al Señor? Levanto un aleluya con el enemigo frente a mí. Levanto un aleluya tan fuerte que no hay duda en mí. Levanto un aleluya. Mi arma melodía es. Levanto un aleluya. El cielo peleará por mí. Voy a cantar aún en la tempestad. Fuerte, más fuerte, mi alabanza rugirá. Levanto un aleluya con todo lo que hay en mí. Levanto un aleluya. Veré la oscuridad huir. Levanto un aleluya sin saber lo que está por venir. Levanto un aleluya. Temor, pierdes control de mí. Y la iglesia canta en esta noche. Voy a cantar aún en la tempestad. Fuerte y más fuerte, mi alabanza rugirá. De las cenizas la fe surgirá. La muerte has vencido, el Rey vivo está. Vivo está. Canta aún más fuerte. 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 Con el enemigo frente a mí. Canta aún más fuerte. Tan fuerte que no hay duda en mí. Canta aún más fuerte. Mi arma melodía es. Canta aún más fuerte. El cielo peleará por mí. Canta aún más fuerte. Con el enemigo frente a mí. Canta aún más fuerte. Tan fuerte que no hay duda en mí. Canta aún más fuerte. Mi arma melodía es. Canta aún más fuerte. El cielo peleará por mí. Canta aún más fuerte. Canta aún más fuerte. Voy a cantar aún en la tempestad. Fuerte y más fuerte, mi alabanza rugirá. De las cenizas la fe surgirá. La muerte has vencido, el Rey vivo está.
La muerte has vencido, el Rey vivo está. Oh, vivo está. Levanto un aleluya. Levanto un aleluya. Levanto un aleluya. Levanto un aleluya. ¿Quién soy yo para que el grande verte así? Me encontró en mi perdición su amor por mí, su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. Libre soy, él me rescató, su gracia en mí. Aún siendo yo pecado, él murió por mí. Él murió por mí. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí, soy hijo de Dios, si lo soy. Escogido, perdonado. Yo soy quien dices que soy, vas conmigo a mi lado. Yo soy quien dices que soy, escogido, perdonado. Yo soy quien dices que soy, vas conmigo a mi lado. Yo soy quien dices que soy, si yo soy quien dices que soy. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si no soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí, soy hijo de Dios, si lo soy. Dios, sitio hay para mí, soy hijo de Dios, si lo soy. ¿Cuántos aquí somos escogidos y perdonados? Si es así, alábale de corazón con lo que tienes dentro y levanta tu voz para el Rey de Reyes esta noche. Canten con nosotros. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy, vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy, Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy, vas conmigo a mi lado. Yo soy quien dices que soy, escogido, perdonado. Yo soy quien dices que soy, vas conmigo a mi lado. Yo soy quien dices que soy, escogido, perdonado. Yo soy quien dices que soy.
estás conmigo, a mi lado. Yo soy quien dices que soy. Si yo soy quien dices que soy. Si yo soy quien dices que soy. Libre soy en él. Libre en verdad. Soy hijo de Dios. Si lo soy. En tu casa Dios sirvió y para mí. Soy hijo de Dios. Si lo soy. Aleluya. Padre, te damos gracias, Dios, porque tu amor permanece, Señor, y tu palabra permanece. El cielo y la tierra pueden pasar, pero tu palabra no pasará. Y en ti podemos confiar. Tú eres nuestra roca firme y a ti nos aferramos. Y por eso esta noche te queremos decir que te amamos. Te amamos, mi Señor. La tierra paz, tu amor de mar tendrá, solo es tu gracia, mi piedra angular. Lo muerto levantarás, tú siempre brillarás, la oscuridad no prevalecerá. Por lo que tú has hecho en amor, respondemos a ti. Cantamos, Dios, Cristo te amamos. Cuánto te amamos. Nuestro corazón hoy te adora a ti. Tú la esperanza das, el huérfano tiene hogar, encuentra su lugar en ti. Levantas nuestro mirar, al débil fuerza le das, a los huesos secos das vida en ti, Jesús. Por lo que tú has hecho en amor, respondemos a ti. Cantamos,
más. Cristo, te amamos. Cuánto te amamos. Nuestro corazón te adora a ti. Solo a ti, Cristo. Cristo, te amamos. Cuánto te amamos. Cuánto te amamos. Nuestro corazón hoy te adora a ti. Padre, gracias por tu amor tan infinito y tan grande, Dios. Que no nos confundamos y pensamos que tú respondes a nuestro amor. Cuando tu palabra dice que te amamos porque tú nos amaste primero. Padre, antes de nosotros nacer ya tú habías muerto en la cruz por nosotros. Y aún mucho antes de eso ya tú habías trazado un plan para salvarnos desde la creación. Oh mi Dios, a veces respondemos a otras cosas de este mundo que toman tu lugar. Pero hoy queremos volver a ti y permanecer en ti. Y por eso te cantamos una vez más que te amamos, que nuestro corazón te pertenece a ti. Iglesia, cantemos una vez más. Cristo, te amamos. Cuánto te amamos. Nuestro corazón hoy te adora a ti. Te amamos, Dios, te amamos. Cristo, te amamos. Cuánto te amamos. Nuestro corazón hoy te adora a ti. Padre, aquí está tu iglesia lista para recibir tu palabra. Háblanos en esta noche. En tu nombre. Amén.
noches, Calvary Chapel Español, aquí los que están presentes y los que nos acompañan online por Facebook o YouTube. Así es, sean ustedes bienvenidos. Y bueno, hoy es un gozo en realidad porque estamos realmente celebrando esta noche el Día de las Madres. Que sabemos que es mañana, pero como nuestro servicio en sábado, se las adelantamos y feliz Día de las Madres. Sí, así que estamos muy felices por poder celebrar todos juntos, pero sabemos que aunque muchos podemos estar contentos por esto, hay otras mujeres que a lo mejor no están tan contentas porque a lo mejor perdieron a sus mamás o sus hijos están distanciados o a lo mejor la comunicación no es tan buena o a lo mejor deseaste ser mamá y nunca pudiste y todas estas emociones están revueltas en esta celebración. Así que solamente queremos dejarles saber que no importa en qué situación o emoción te encuentres, Dios siempre te ve. Amén. Y la verdad es que qué rico poder ver al Señor con la capacidad de crear a la mujer que como que es que hay cosas que hacen que no puedo hacer, ni para qué te lo digo. O sea, de verdad debo de reconocer la fortaleza, debo reconocer cómo las ha preparado, la influencia que pueden ser, no solamente en el esposo, pero también al criar y en los hijos. Oye, la sonrisa de una madre, los desvelos de una madre, el cuidado, la ternura, la atención, el amor que refleja una madre a Dios aquí en la tierra. Qué lindo. Es espectacular. Ver los atributos de Dios en las mamás, ¿verdad? Es compasión, amoroso, tierno. Y bueno, si tú eres mamá o a lo mejor eres mamá espiritual o a lo mejor eres mentora, no queremos que te vayas de aquí esta noche sin recibir un obsequio de parte de nosotros, que es este librito, es una libreta para hacer anotes de lo que tú quieras, así que cuando te vayas de aquí te la van a entregar, así que si no, pídela. Así que vamos a hacer una cosa y quizá en online no los vamos a ver, pero pues tú, mamá, en online, levanta así la manita esa que tienes en el chat. Esa manita ahí, levántala. Exacto. ¿Por qué? Pues yo quisiera pedirte, si estás aquí y eres mamá, hazme el favor de ponerte de pie que queramos orar por ti. Oh my goodness, mira nada más. Online, levanta tu manita porque no te vemos. Sí, muchas felicidades. Ahora déjame ver algo. Quizá voy a ir un pasito más allá. ¿Habrá alguna aquí que es bisabuela? Allá. ¡Hey! Acá también. Luchita también. Oh, yeah. Bueno, las bisabuelas también ahí, claro que sí. Ahora, déjame ver algo. ¿Hay aquí alguna que sea mamá pero soltera? No, ya me acordé que no, dice. No, ya me acordé que ya me casé, sí es cierto. Y el esposo, yo le vi al esposo que le jaló así nomás de, siéntate. Sí, ok, bueno. Oh, mira. Oh, le tocó cena hoy sí le toca cena. Y también a las mamás espirituales, ¿verdad? Si hay eres alguna mamá espiritual y se tienen que parar y todas, se quiere por poner favor. de pie. Y si están todas ya listas aquí, qué lindo ver este auditorio de verdad lleno de mamás online. Recuerda tu manita así nomás, pínchale ahí la manita. Cuidado con el icono, que sea la manita. Y bueno, ahí está. Así que pues vamos y acompáñanos en oración. Voy a poner la mano de mi esposa aquí también, porque también es mamá. Aunque en México yo le diría mamacita. Bueno, vamos a orar por las mamás y te damos las gracias, Padre amado, porque es que no te equivocas. Te damos las gracias por la fortaleza que tú has puesto en la mujer. La mujer es algo que es digno realmente de tu creación y que ha sido levantada para hacer cosas que nosotros no podríamos hacer, no solamente en la maternidad, pero también en muchas otras que tú has puesto tu ayuda, Dios Padre, en ella y le llamamos Ezer. Y ella es una ayuda en la casa, pero no por lo que hace, sino por la influencia en los hijos y en nosotros. Y lo que representa es a ti, Dios Padre Todopoderoso. Tu amor y tu compasión y tu misericordia en ellas es algo que hoy queremos celebrarles. Así que oro por cada una de las mamás que se han puesto de pie, oro por cada mamá que hay aquí, en todos los ámbitos, Señor, la bisabuela, la abuela, la madre soltera, la madre adoptiva, la madre que en verdad hoy en verdad está aquí, incluso a lo mejor recordando a una mamá que ya no está, pero que también ejerció influencia en sus vidas. Gracias, Señor,
porque es el reflejo aquí en la tierra de que algo sucedió en verdad en el Edén desde hace mucho tiempo y fue la creación de la madre. Bendícelas con toda bendición espiritual desde lo alto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Pueden tomar su lugar. Gracias, mi amor. Al final del capítulo 19 del Evangelio de Juan, podíamos ver a Jesucristo en la cruz. Y viendo a su madre le dice, he aquí a tu hijo. Y voltea a ver al discípulo a Juan. Y le dice, he aquí tu madre. Y qué hermoso que en ese tiempo en la cruz, Cristo Jesús, aún antes de morir, está preocupado para que su madre esté bien. Y como mamá, tú sabes que la victoria de tus hijos es una victoria tuya. Como mamá, tú sabes hoy que Dios te ha dado herencia de Dios son los hijos y lo que ha puesto en tu vida, en realidad, lo has llevado a la victoria. La crianza es algo que Dios nos ha dejado puesto cómo debemos hacer y nosotros en verdad estamos literalmente queriendo solo glorificar a Dios por ello. Así es que ¿cómo podríamos en verdad estar tan agradecidos con Dios en lo que hizo con una madre? Y yo quiero en realidad conectar hoy, porque somos la iglesia Calvary Chapel, en este caso el campus es de español, y nosotros uno de los distintivos es poder conectar la escritura de una manera expositiva, de capítulo a capítulo, a verso, y poder pasar por toda la escritura tal cual como fue revelada desde el corazón de Dios. Así es que hoy no podíamos saltarlo porque es el capítulo 15. Así que hoy tocaba el capítulo 15 y el capítulo 15 es el capítulo de la resurrección de Jesús. Así que quisiera solamente, y vamos a ir directo a la escritura, si tienes tu Biblia, ábrela en Primera de Corintios capítulo 15. Y si tú no tienes Biblia hoy contigo, entonces alza tu mano para que nuestros hermanos sugieres puedan darte una, la ponga en tu mano. Y si tú quieres llevarte esa Biblia, tómala como un regalo de nosotros para ti. Toma esa Biblia y llévala y hoy ábrela, Primera de Corintios capítulo 15. Ahora, la carta a los Corintios en el capítulo 15 tiene 58 versos, son muchos, pero nosotros no vamos a ver verso a verso los 58, vamos a entrarle a 19 en un punto y en el otro punto vamos a ver cuál es el tema de lo que nos quiere hablar Pablo, que es la resurrección y cómo resucitamos. Pero en esencia hay dos puntos que vamos a ver ahora. Así que quiero solamente tenerlo como contexto, pero para lo cual te pido que te unas conmigo en oración para que el Espíritu de Dios sea moviéndose en este lugar y Él gobierne. Te voy a pedir si te pones de pie para orar conmigo y pedir al Espíritu de Dios que bendiga nuestro tiempo. Padre amado, te damos las gracias por tu palabra. Te damos las gracias porque tu palabra es viva y eficaz. Y es más cortante que toda espada de doble filo y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, para poder discernir las intenciones y los pensamientos de nuestro corazón. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo sea el que hable, que tu palabra sea revelada tal cual como fue escrita. Señor, no permitas que nada de nuestra carne se meta y que nada nos distraiga, que podamos estar enfocados en lo que ya tú has puesto en tu agenda para esta noche y te pedimos que nos acompañes, Señor, porque es que sin ti no lo podemos hacer. Bendícenos, Señor, háblanos y en realidad, Señor, queremos hacerlo esto para darte gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Puedes tomar tu lugar. En esta primera carta a los Corintios hemos ya venido estudiando por varias semanas lo que Pablo ha demostrado como una gama de problemas. Hemos visto que desde el capítulo 1 Pablo ha ido enfrentando ciertas áreas que esta iglesia está pasando y lo que quiere es corregir la iglesia. Y es una carta que tiene muchas preguntas de la iglesia en situaciones que están pasando y son situaciones que tenían que ver con la vida inmoral, que tenían que ver con la ética, que tenían que ver con situaciones como incluso problemas de división de la iglesia, que tenían que ver con
inmoralidad dentro de la iglesia, con la intolerancia al pecado que sucedía dentro de la iglesia, que dice el capítulo 5 que era más terrible que incluso cosas que estaban haciendo los depravados del pueblo de Corinto. Sabemos que la iglesia fue plantada en un lugar que estaba al sur de Grecia y que tenía un istmo como lo podría ser hoy el canal de Panamá, por donde había un gran comercio, pero también había mucha prostitución porque había templos dedicados a la diosa de la fertilidad y había tanta idolatría, pero había mucha depravación. Y Dios manda a Pablo a plantar allí. Y Pablo ha plantado esta iglesia, no es un trabajo fácil. Pero Pablo pasa 1 año y medio con la iglesia y Pablo va a seguir porque planta otras iglesias en Asia, y pasó un rato de tiempo en lo que quizá el pueblo de Corinto había empezado a dudar sobre la resurrección. Quizá habría escuchado influencia de todos estos filósofos griegos, quizá había oído o habría abierto su corazón a algo y se había enfriado en lo que han venido creyendo. Pero hoy, en esta semana, el problema que va a atacar Pablo en todo el capítulo 15 literalmente tiene que ver con el tema de la resurrección. Así es que el problema que vamos a discutir hoy, esta noche, en la palabra, es un asunto doctrinal. Esto es hoy un asunto de doctrina, por lo cual no podemos dejar a un lado la palabra. Tenemos que ir verso a verso qué es lo que la palabra de Dios dice, porque queremos ver exactamente qué es lo que Dios quiere revelarnos hoy. Todo se trata acerca de la resurrección, completamente el capítulo. Ahora, la resurrección es el tema central de nuestra fe. La resurrección es el tema central de nuestra fe, y vamos hoy a comenzar por esto. Vamos a intentar juntos, literalmente, contestar una de las preguntas que a veces ha hecho el hombre y que vamos a encontrar respuesta. Y está en uno de los libros más antiguos del Antiguo Testamento, en uno de los libros más antiguos de un personaje llamado Job. Ahora, Job está atravesando por una situación súper fuerte. Quizá tú conoces la historia, pero Job está en un momento de aflicción muy grande. Job está en un momento de depresión grande. Job está pasando por una crisis muy brutal, y dice en Job capítulo 14, en el verso 14, se lo tienes en tu pantalla también, y Job dice esto: si el hombre muere, ¿volverá a vivir? Y creo que a veces nos preguntamos eso. ¿Qué pasa con nuestra vida después de la muerte? Si el hombre muere, ¿volverá a vivir? Y creo que por siglos el ser humano se ha estado haciendo esa pregunta y se ha cuestionado lo mismo. Y en realidad es cómo es la vida después de la muerte. Y ¿sabes qué? La muerte. No nos gusta hablar, y quizá no en este día, pero no nos gusta hablar en esencia de la muerte. Ahora, pero cuando ves bíblicamente cómo la Escritura muestra lo que la muerte es, la define de muchas maneras, pero muestra la muerte como cuando duermes, o la muestra como una partida, pero también la muestra, y ese es el énfasis de esta noche, es como separación. La Biblia nos muestra que la muerte es separación, y si es física, el espíritu se separa del cuerpo, y si es espiritual, entonces nos separamos de Dios. Y lo que estamos viendo aquí en realidad es esto, que la muerte es un momento de separación. Ahora, ¿cómo podemos verlo así? Yo quisiera que vayamos rápido a una posición en la Escritura desde el principio, porque a mí me encanta que podamos nosotros siempre descubrir cosas desde el principio. El libro de Génesis. Y el libro de Génesis es el libro de los orígenes y es el origen de todo. Así que quiero que vayamos rápido a Génesis 2, y en Génesis 2, en el verso 7, sí lo tienes en tu pantalla. El verso 7 de Génesis 2 habla de la creación del hombre, y entonces dice el verso 7: entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Este verso podría ser toda la enseñanza de este verso. Tiene muchas palabras que podríamos profundizar en eso, pero solamente quiero que veamos qué quiere decir unas 3 o 4 palabras. Pero lo que dice aquí es: Dios fue el que formó al hombre. Ahora, esta palabra formó, como aparece en el original, es la palabra yatzar. Y en el original significa ser
formado, es decir, creado de manera original. De la nada el Señor en realidad toma esto y crea al hombre. Pero mira, sí, el hombre, la palabra hombre es la palabra que en el original es Adam. Que esta palabra Adam tiene una raíz que es la palabra dam, que significa sangre, o Adamá, que significa tierra. Así es que Dios formó de la tierra a este hombre y sopló. Dice sopló, aliento. Y esta palabra sopló en el original es la palabra nafag. Y esta palabra tiene distintos significados, pero habla en realidad de darse. Sí es de soplar, pero es darse. Y esta palabra aliento es la palabra literalmente original en hebreo, la palabra neshama, que significa espíritu. Así es que lo que está diciendo es que Dios tomó de la tierra y literal se dio en espíritu al hombre. Y este fue entonces un ser viviente. Y esta palabra ser viviente, esta palabra ser, es la palabra original nefesh, que quiere decir alma, intelecto, voluntad. Así que el proceso de la creación del hombre lo podemos observar en dos aspectos que son muy interesantes. Y quiero que tengamos esto como contexto porque nos va a dar un fundamento a lo que quiero estudiar juntos esta noche. Pero estos dos aspectos son así. Un aspecto del hombre es el aspecto terrenal. Así es que el aspecto terrenal quiere decir que en lo que encontramos fue que Dios tomó la tierra, pero resulta que el hombre tiene 17 elementos químicos tomados de la tierra. El hombre está compuesto de 17 elementos que existen en la tierra. Y estos elementos son como oxígeno, carbono, calcio, pero sodio, magnesio, potasio, cloro, todas estas cosas que pertenecen en la tierra a la tierra, de la tierra al hombre, en el hombre. Y el otro aspecto no solo es el terrenal, es el aspecto espiritual, que literal está el aliento de Dios en él. Ahora, ¿por qué decimos todo esto? Porque si el hombre fue formado de la tierra, ¿tú crees que a Dios le tomó por sorpresa la caída y el pecado? No. Dios sabía qué es lo que iba a ocurrir y Dios tenía un plan para poder redimir la tierra. Pero Dios en este momento lo que hace es que de los elementos de la tierra toma para crear al hombre. Y esto es como cuando un injerto en la piel, lo mejor que te puede pasar es que se injerte de tu misma piel para que no lo rechace. Aquí el hombre es tomado de la tierra para que cuando el hombre muriera, literalmente conteniendo estos elementos de la tierra lo pudiera acoger de nuevo. Por eso Salomón, el hombre más sabio, escribe en Eclesiastés 12, verso 7 y dice: entonces el polvo volverá a la tierra como lo que era, y el espíritu volverá a Dios que lo dio. ¿Cuáles son entonces las referencias que podemos encontrar en la Escritura respecto a la vida después de la muerte? Bueno, pues lo podemos ver. Los saduceos y los fariseos siempre estaban confrontando a Cristo y siempre estaban viniendo para probarlo. Y este sector de los saduceos era un sector que no creía en la resurrección y se presentaron delante de Cristo. Ellos decían que no creían en la resurrección, pero además decían que solo aceptaban ellos el Pentateuco, es decir, la Torá, los 5 primeros libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y ellos decían que no había versículos en ese entonces, pero ellos decían, para ponerlo como un patrón, que no había un solo versículo en la Torá, en el Pentateuco, que hablara aquí de la resurrección. Entonces Jesús responde de esta manera y da la idea de la resurrección como está implícita en el Antiguo Testamento. Pero me encanta, no tienes que ir ahí, lo leo, no está en tu pantalla, pero quiero leértelo muy rápido para ti. Solo apunta ahí al lado de tu Biblia o en la donde estás haciendo notas. Lucas 20. En Lucas 20, en el capítulo 20, en el verso 27 y unos cuantos versos, no los voy a leer todos, solamente algunos, pero quiero ver cómo es este enfrentamiento, esta pregunta que hacen los saduceos sobre la resurrección a Jesús. Y acercándose en el verso 27 a él, o sea, los saduceos se están acercando a Jesús. Acercándose a él, algunos de los saduceos, los que dicen que no hay resurrección, le dijeron: maestro, Moisés nos escribió: si el hermano de alguien muere siendo casado y no deja hijos,
que su hermano tome su mujer y levante descendencia a su hermano. Eran pues 7 hermanos y el primero entonces tomó esposa y murió sin dejar hijos. Entonces el segundo entró y él tomó la esposa pero sin dejar hijos. Y eran 7 hermanos, de modo que avanzamos en la historia y dice en el verso 33, dice: por tanto en la resurrección, le hacen la pregunta a Jesús, ¿de cuál de ellos será esposa? Porque los 7 tuvieron a una mujer por mujer. ¿De cuál de ellos entonces es esposa? Y me encanta, porque ellos dicen en la resurrección ¿de quién será? Y Cristo Jesús les responde en el verso 34. Los hijos de este siglo se casan y son dados en matrimonio, pero los que son tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ¿no te encanta? Aquí ya está Jesús hablando de la resurrección de los muertos. Ni se casan ni son dados en matrimonio. Tampoco pueden morir, pues son como ángeles, y dice, y son hijos de Dios, siendo hijos de la resurrección. Verso 37, ponle cuidado, Jesús dice, pero que los muertos resucitan, aún Moisés lo enseñó en aquel pasaje sobre la zarza ardiendo, donde llama al Señor el Dios de Abraham y Dios de Isaac y Dios de Jacob. Él no es Dios de muertos, sino de vivos, para que todos vivan para Él. Amén. Jesús está diciendo esto. Ahora me encanta, porque también lo puedes ver en Job. Y en Job, en el capítulo 19, lo tienes en tu pantalla, en el verso 25 y 26, ofrece otra referencia y dice Job, estoy hablando de 700 años antes de Cristo, escrito esto, y dice Job, capítulo 19, yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha mi piel, aún en mi carne veré a Dios. ¿Puedes ver eso? Mi Redentor vive. Mi Redentor, la palabra Redentor literalmente significa el que paga rescate por mí. Él me redime. Y Jesús fue nuestro Redentor, pagó muy caro nuestro rescate. Así que cuando el rescate nos libra de pecado y dio su vida por ello. Así que está hablando ¿de quién? Pues de Cristo. Él se refiere a Jesús, al Mesías. Y dice, se levantará del polvo. Y por eso mencioné hace rato lo del polvo, es decir, se levantará de lo que fue creado. ¿Puedes ver eso? Está hablando esto antes de los profetas. Así que cuando llegamos aquí al capítulo 15 de Primera de Corintios, nosotros podemos entonces explicar la resurrección como un hecho real. Podemos ver que la resurrección fue así. O sea, Cristo Jesús resucitó en un cuerpo. Y dice Pablo, lo vimos, fuimos testigos de eso. Y Pablo nos va a explicar esta noche cómo fue la realidad de la resurrección. Pero yo quiero que pongas mucha atención y mucho cuidado en esto. En esencia, si Cristo resucitó, debemos de admitir, ojo, que otros pueden resucitar. Pero también puede ser a la inversa. Si tú crees que Cristo no resucitó, entonces nadie va a resucitar. Si tú no crees en la resurrección, estás negando que Cristo resucitó. Así que Pablo dice, ¿cuáles van a ser los peligros de creer la mentira de que Cristo no resucitó? Bueno, vamos a tener un mapa, simplemente tenemos 2 puntos y va a ser muy sencillo. No vamos a ir todos los versículos, pero quiero que los tengas como idea. El primer punto, en el primero que nos vamos a parar, dice el mapa, verdadera victoria es la resurrección de Cristo. Del verso 1 al 34. Y pasaremos un buen tiempo dentro de esa área y nos pararemos en el siguiente punto que dice, verdadera victoria es la resurrección del cristiano. Es victoria la resurrección del cristiano. Del verso 35 hasta el final. Ahora, ¿cuáles son las pruebas entonces de que Jesús resucitó? Bueno, si tú eres de los que toma nota, entonces apunta el punto número 1. La verdadera victoria es la resurrección de Cristo. Y dice en los primeros 2 versos de 1 Corintios 15. Ahora les hago saber, hermanos, esto es Pablo ya hablándole a la iglesia, lo tienes en tu Biblia también. Les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también son salvos,
si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. Ahora, Pablo dice, el evangelio que les prediqué. Tengo esta pregunta: ¿cuál es el evangelio que Pablo predicó? ¿Qué es lo que él dijo? Porque el evangelio que Pablo les predicó, ese evangelio incluía la resurrección. Pablo, no quiero que vayas ahí, solo te quiero contar. Pablo fue, a través del libro de Hechos que nos cuenta el autor, que es Lucas, parte de la historia de Pablo. En Hechos 17, Pablo se presenta en Atenas. Viene de muchos lugares y en Atenas llega, y Atenas era una ciudad donde había mucha filosofía, había estos grandes pensadores, maestros, las enseñanzas, y a estos griegos les encantaba escuchar nuevas cosas. Y ahí en Hechos 17, en el verso 18 dice, también discutían con él, con Pablo, algunos filósofos epicúreos y estoicos, y algunos decían, ¿qué quiere decir este palabrero? Y otros decían, parece que es un predicador como de divinidades extrañas. Y decían otros, porque les predicaba a Jesús y les predicaba de la resurrección. Así es que Pablo, esto es de lo que les hablaba. Pablo estaba dando las buenas nuevas de salvación. Pablo estaba hablando de la muerte sustitutoria de Cristo Jesús por nosotros. En esta implicación teológica de que se le llaman imputación, pero él recibe nuestros pecados y él nos da su justicia, y él está hablando de este evangelio. Pero dice así, Pablo habla entonces de la resurrección a estos griegos, y ellos estaban fascinados, como que estaban oyendo estas cosas nuevas y se motivaban. Y entonces de hecho le dicen a Pablo y lo invitan, hey, ven, vamos al Areópago, y lo invitan al, I don't know, esa palabra yo la digo, pero me parece rarísima. Hay dos palabras que no me gustan, Areópago y ombligo. Pero Areópago lo que quiere decir literalmente es la corte suprema. Así es que estos filósofos invitan a Pablo, vamos a la corte, o sea, se van a encontrar con los areopagitas. Quiere decir que van a haber jueces en la corte. Y Pablo se va a presentar delante de jueces y él va a empezar a predicar el evangelio. Y ahí está Pablo, y no voy a leerlo todo, pero hacia el verso 29 de Hechos 17 al 31, dice el verso 29, ya entrado en el tema delante de estos jueces, Pablo dice, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro. Me encanta cómo le habla, porque fíjate lo que está hablando estos filósofos y a estos helenistas, a estos que les encanta el arte y la escultura y pensadores. Y fíjate lo que les dice. No debemos de pensar que la naturaleza divina está en estos dioses semejante a oro, a piedra, a plata, esculpidos por arte, en pensamiento humano. Pablo está grueso ahí. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. Dice el verso 31, porque Él, ¿quién es Él? Dios, ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien Él ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando lo resucitó de entre los muertos. Y estos jueces y esta gente ahí en el Areópago, cuando oyeron que empezó a hablar de la resurrección, dice la escritura que se burlaron de él. Dice la escritura que otros creyeron y se unieron a él, pero Pablo fue echado de ahí. Así es que sale Pablo y de Atenas se dirige a Corinto, a donde está esta iglesia que nos corresponde hoy. En Corinto, todo el capítulo 18, Pablo habla de cómo fue su experiencia en Corinto, y ahí está entonces predicando el evangelio. Así es que la primera prueba para ti, para mí, es lo que leímos en el verso 1 y verso 2, es que predica buenas noticias y predica el evangelio a esta iglesia, y ellos reciben estas noticias, y estas noticias las hacen transformar su corazón para convertirse, y entonces ellos literalmente perseveraban en su fe. Igual que la iglesia de Tesalónica.
En Tesalonicenses 2:13 dice: por esto nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibieron la palabra de Dios que oyeron de nosotros, la aceptaron no como palabra de hombre, sino como lo que es, como palabra de Dios, la cual hace su obra en ustedes los que creen. Así que Corinto, pero también Tesalónica, han recibido y han perseverado en la palabra, la han retenido, y es importante perseverar en la palabra de Dios y retenerla. Jesucristo habla en Juan en el capítulo 8, si tú perseveras y si tú permaneces en mí, mi palabra permanece en ti, entonces serás mi discípulo. Y si tú crees esto que te digo, dice el Señor, pues serás libre. Y me encanta eso. Me encanta porque el verso 2 del capítulo 15, Pablo les exhorta a estos corintios. Y le dice: permanezcan en el evangelio y crean en la resurrección. Si no es así, dice Pablo, entonces es vano. Entonces es vano. La salvación de esta iglesia fue a través del poder de la resurrección de Jesús. Y aquí hay una prueba de que Jesús resucitó. Y esto creo que tiene que impactar hoy nuestra vida. Tiene que impactar tu vida, mi vida, como impactó la vida de esta iglesia de Corinto. Así que Pablo dice en el verso 3 algo que es importante que atendamos. No solo que él predicó el evangelio y que predicó a Cristo y a este resucitado, pero dice así, verso 3 y verso 4: porque yo les entregué, en primer lugar, pues lo mismo que recibí. Que recibió. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a ¿qué? A las Escrituras. Que fue sepultado y que dice, y que resucitó al tercer día conforme a ¿qué? A las Escrituras. Así es que Pablo no está inventándose nada. Pablo está diciendo: mira, yo solo te estoy pasando lo que me pasaron. Literalmente lo que a mí me dijeron es lo que te estoy viendo. Ahora mi vida se transformó, hijo. Mi vida cambió. Nomás vengo a decirte que si tienes hambre, aquí está el pan. Y esto transformó mi vida. Ahora la realidad es que esto está en las Escrituras. Eso es lo que dice, conforme a las Escrituras. Ahora la pregunta sería, conforme a las Escrituras. Ajá, ¿qué Escrituras? No había pensado en eso, pastor. ¿Qué Escrituras? Porque es que Pablo fue el que escribió la mayor parte del Nuevo Testamento. Así es que no había Nuevo Testamento. Pues entonces, ¿cuáles Escrituras? Pues las del Viejo Testamento. Lo que está hablando es del Antiguo Testamento. Ahí hay revelación en el Antiguo Testamento cientos y cientos y cientos de años antes de Cristo. Revelación que decía que había de morir el Mesías y que había de resucitar de los muertos y que había de padecer por nuestros pecados. Todo eso dice, pastor, claro que sí. La primera prueba entonces para ti y para mí es la misma que la iglesia de Corinto, que es: recibes el evangelio, transforma tu vida y te salva. Pero la segunda prueba es esta: que Jesús resucitó, y las Escrituras hablan de eso. Y hablan de tres cosas en particular, lo acabamos de ver: la muerte de Cristo por los pecados, su sepultura y la resurrección de entre los muertos. Te quiero decir que lo acabamos de leer, versos 3 y 4, pero la muerte por nuestros pecados está en Isaías 53, casi 700 años antes de Cristo. La sepultura habla David en el Salmo 16, más de 600 años antes de Cristo. La resurrección de entre los muertos está escrito en el profeta menor Oseas, capítulo 6. Así que cuando tú ves esto, Pablo dice, pues nomás yo lo recibí y así te lo doy. Ahora, yo lo recibí. La pregunta es esta: ¿de quién lo recibió? Porque dice, yo lo que recibí es lo que te doy, pero ¿de quién lo recibió? Me encanta Pablo porque no nos deja en duda. Vamos, Gálatas, capítulo 1, verso 1, capítulo 1, verso 11 y 12, dice así: quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre. Pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Así que Pablo está enseñando algo que le reveló Cristo mismo. ¿Puedes ver? Pablo está diciendo, esto me lo dijo a mí Cristo. Pablo tuvo contacto con el Señor Jesús, no antes de la muerte de Cristo, pero tuvo contacto con Jesús cuando Jesús resucitó y se encontró con Pablo, según el testimonio de Hechos 9. Cristo Jesús vino donde Pablo y lo transformó. Y Pablo dice, y me habló de todo esto. Y me encanta, porque de decir,
Sí, pero también está esto en las Escrituras. Mira lo que dice Isaías 53 y apúntalo ahí también. Isaías 53, un par de versos, versos 5 y 6. Él, o sea, el Cordero, fue herido por nuestras transgresiones, y está apuntando al Mesías, a Cristo, el Cordero de Dios. Fue herido por nuestras transgresiones, fue molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Puedes ver solamente 2 versos. Isaías, son casi 700 años antes de Cristo, diciendo esto, diciendo: él, el Cordero, el Mesías, Cristo, fue herido por mi rebelión, fue molido por mi desobediencia, por mis pecados. Dios cargó en su espalda todos nuestros pecados. Wow. Y cuando ves entonces el verso 7 dice: y fue oprimido y fue afligido. Mira esto. Pero él nunca abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió la boca. Y cuando lees los evangelios y ves la historia de la pasión, cuando ves la última semana de Jesús, cuando ves cómo lo flagelan, cómo lo golpean, cómo le escupen, tú vas a ver que el Señor guarda silencio. El verso 8 y 9 de Isaías 53 dice: por opresión y juicio fue quitado. Y en cuanto a su generación, mira esta pregunta: ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo? ¿A quién correspondía la herida? Me encanta. Esto te corresponde a ti y a mí. Tú y yo merecíamos estar ahí, pero él fue el que colgaron en tu lugar y en el mío. Y el verso 9: se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue su muerte. Aunque no había hecho violencia, no había engaño en su boca. Y los evangelios narran cuando Cristo fue crucificado y muere. José de Arimatea viene a hablar con Poncio Pilato y le pide el cuerpo de Jesús para llevarlo a una tumba que José de Arimatea había comprado en un lugar que no era barato, y esta tumba era literalmente en la roca, y era un lugar, no era un cementerio, era un lugar que era de este hombre que debió haberle costado bastante plata, y ahí fue donde sepultaron a Jesús, cerca del monte de la Calavera, en un bello jardín. Eso es lo que dice el Evangelio de Juan. Pero todo lo que acabamos de leer fue predicho. Jesús murió por ti y por mí, por nuestros pecados, y fue sepultado, pero también resucitó según las ¿qué? Las Escrituras. Así que, ¿qué otras Escrituras? ¿Cuál habla de Cristo? Ya vimos Isaías 53 de cómo fue que murió por nuestros pecados. Ahora literalmente cómo fue sepultado y qué fue lo que pasó para resucitar. Pues el Salmo 16 lo escribe David. El verso 8 al 10 dice: al Señor he puesto continuamente delante de mí, porque está a mi diestra, permaneceré firme. Por tanto, mi corazón se alegra y mi alma se regocija, también mi carne morará segura. Mira lo que dice el Salmo en el verso 10. Porque tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo sufra corrupción. ¿Quién escribe este Salmo? David. El verso 10 dice literalmente David: no dejarás, dice, mi alma enterrada. No quedará ahí enterrada y muerta. No dejarás que tu santo se corrompa. No dejarás que haya corrupción en su cuerpo. Y esto es lo que habla Pedro. Pedro toma el Salmo 16 y en Hechos 2 da este gran sermón. Pedro dice en Hechos 2, verso 29, algo que habla de la resurrección de Jesús. Cita este Salmo 16, Pedro, en Hechos 2, y dice en el verso 29: hermanos, del patriarca David les puedo decir con franqueza que murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que ni fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. Eso dice Pedro del Salmo 16. Pedro dice: David no estaba hablando del mismo. David está enterrado ahí. Ustedes pueden ver dónde está su tumba. Ustedes pueden ver que ahí están sus huesitos. Y él quedó ahí. Y en el verso 32 de Hechos 2 dice: a este, dice,
A este Jesús resucitó Dios, de los cuales todos nosotros somos testigos. Así que en esta carta de Corintios, Pablo, la primera prueba es literalmente que creyeron y fueron salvos. La segunda prueba es que todo el testimonio de la muerte y la resurrección de Jesús está en las Escrituras. Y la tercera prueba dice en el verso 5 de primera de Corintios 15: se apareció a Cefas, después a los 12, luego se apareció a más de 500 a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, y algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo y luego a todos los apóstoles. O sea que el punto es este: Pablo está diciendo, todos estos lo vieron. Pedro, Cefas, que es Pedro, él lo vio. Después se le apareció a los 12, que de hecho se aparece a los 12. En realidad no estaba Judas, que es el que lo había traicionado, y tampoco estaba Tomás. Para su desfortuna no estaba para ver al Señor. Pero el Señor dijo, no, él tiene que ver. Tomás, el que duda, no se la acabará. Yo vendré, I'll be back. Y regresa una semana después y dice que la puerta del cuarto estaba cerrada y Jesucristo se aparece en medio y le dice, hey, Tomás, ven, mete tu mano aquí en las heridas, mete tu mano aquí en el costado. Y después de eso se aparece a 500 hermanos a la vez. Y me encanta Pablo, muchos todavía viven. Y esto es como los niñitos, pues si no le crees, pues pregúntale. Si tú no estás creyendo, hay unos que viven, ve y pregúntales. Eso es lo que tienes que hacer, eso es lo que él está diciendo. O sea, todos han sido testigos de que Jesús realmente resucitó. Y me encanta Lucas, el que escribe el Evangelio de Lucas, escribe el libro de Hechos. Y en el 3 versitos del capítulo 1 dice, en el verso 1 del capítulo 1 de Hechos dice, en el primer relato, estimado Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue, mira esto, recibido arriba en el cielo. Después de que por el Espíritu Santo él había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. A estos, a los apóstoles, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles 40 días y hablándoles de lo relacionado con el reino de Dios. Jesucristo se apareció ahí por 40 días, varias veces en forma corporal. No era Gasparín, no era ningún fantasma que tú dijeras ¿qué es esto? Y lo quisieras abrazar y se te fue. Está hablando de una imagen corporal. Jesucristo estuvo ahí por 40 días y hay pruebas convincentes de ello. La pregunta es esta: si no hay resurrección de los muertos, Pablo dice, pues entonces ¿tampoco Cristo resucitó? Si Cristo resucitó, debemos entender, y tú y yo debemos admitir, como lo tendrá que hacer esta iglesia, que todos pueden resucitar. Y por implicación, si tú y yo no creemos en la resurrección, pues quiere decir que Cristo Jesús tampoco resucitó. Y sí, pastor, nomás que usted lo está leyendo solo de la Biblia. Bueno, te voy a decir una cosa. En el primer siglo había un historiador judío, Flavio Josefo, y él en realidad toda la parte que él escribió acerca del pueblo de Israel, acerca del pueblo judío, escribió también, y lo conocían muy bien los judíos y lo conocían muy bien los romanos, y dejó todo su escrito y hablaba de la historia de Jesús y lo hablaba como un personaje real y hablaba de un hecho y evidente histórico de la resurrección. Y cuando él escribió esto, en realidad había mucha gente que conocía a Flavio Josefo, y no solo que lo conocían, sino que podían haber venido con él y refutarle. A ver, ven, trae ese escrito. No, eso nunca pasó. Nadie pudo refutar el hecho de la resurrección en todo lo que se escribió de Jesús. Y entonces en el verso 8 de Corintios 15 dice, y al último que se apareció, dice, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció a mí también, dice Pablo. Porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien he trabajado mucho más que todos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Sin embargo, haya sido yo o hayan sido ellos, así predicamos. Y así ustedes creyeron. Me encanta Pablo. Yo lo vi, se me apareció a mí. Ahora también a él, y a ellos, y a ellos, y eso es lo que está diciendo. Y me encanta porque Pablo dice, yo fui el último. Ahora, ¿de qué manera? Pues yo perseguía a la iglesia, y es bien fuerte lo que él dice. Yo perseguía a la iglesia.
Y yo en realidad quería desenmascarar ese movimiento y lo que quería era traer de las casas y de las sinagogas y así fuera de los pelos a la gente para en realidad ponerlas preso. Y eso es lo que está diciendo. Pablo realmente se encuentra con Jesús resucitado. Y Jesús transforma a Pablo, y el libro de Hechos narra en el capítulo 8 cómo era Pablo, que antes se llamaba Saulo, pero después le cambian a Pablo. Pero Saulo, en realidad, él entraba casa en casa y él traía hombres y mujeres por igual. Él los echaba en la cárcel porque no quería que nadie hablara de Jesús, no quería que nadie hablara del Evangelio de Jesucristo. Y él dice que en realidad todo aquel que mencionara incluso el nombre de Jesús de Nazaret lo iba a traer para llevarlo preso. Y dice que no solo encerró en la cárcel, dice, de los santos con la autoridad que tenía, sino que también algunos que iban a ser como Esteban, apedreados hasta morir. Pablo estaba ahí. Y Pablo dice algo fuerte. Mira el capítulo 26 de Hechos, en el verso 11 dice: castigándolos con frecuencia en todas las sinagogas, procuraba obligarlos a blasfemar. Enfurecido contra ellos, seguía persiguiéndolos hasta en las ciudades extranjeras. ¡Wow! Y dice que encerró en las cárceles a muchos. Y cuando eran condenados a muerte, Pablo dice, literalmente en el capítulo 8, dice: yo daba mi voto para que fueran condenados a morir. ¿Y qué pasó con Pablo? Con este perseguidor de la iglesia. ¿Qué pasó? ¿Cómo sucedió? ¿Cómo fue que cambió? Bueno, se le apareció el mismo Señor resucitado. Cristo se apareció a Pablo y transformó su vida. Y el mismo Pablo, entonces, en su transformación era una prueba viviente de que Jesucristo había resucitado. Y el verso 11 de Corintios 15 dice: sin embargo, haya sido yo ellos, predicamos y así creyeron ustedes también. La última prueba, la primera no solamente es que creímos y fuimos salvos, la segunda es que sabemos que todo esto está narrado desde las Escrituras y ahí está como evidencia. La prueba número 3 es toda esta multitud de gente que lo había visto. Hay evidencia y hoy lo vemos en la historia, en la Biblia, en la arqueología. Y la última prueba dice Pablo, ¿sabes qué? Que realmente murió, al tercer día resucitó, pero todos estamos predicando lo mismo. Mira lo que dice el verso 12 de Corintios 15. Ahora, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de los muertos? Pues si no hay resurrección de los muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Así que Pablo dice, si no hay resurrección de los muertos, pues entonces Jesús no resucitó. Entonces, ¿sabes qué? Pues entonces todo lo que estamos predicando es una mentira. Agarra tus cosas y apaga y vámonos. Lo que está diciendo es que no tiene sentido. Todos los que lo vieron, entonces una bola de chismosos. Todo es una mentira. Estaban chupando tranquilos y vienes con este chisme y no, vámonos aquí. Vámonos aquí. Pero lo que dice en realidad es, ojo, todo el Antiguo Testamento entonces no es cierto. Si Cristo no resucitó, toda esta gente son mentirosos. El Antiguo Testamento no es cierto. Lo que yo estoy diciendo, dice Pablo, es una mentira. Pero ¿sabes qué? Tu fe también es vana. Y dice el verso 14 de Corintios 15. Y si Cristo no ha resucitado, pues vana es mi predicación y vana es la fe de ustedes. Nuestra predicación y vana también la fe de ustedes. Y Pablo dice, pues entonces, ¿para qué predico? Toda la predicación que he estado haciendo, toda es vacía. O sea, la manera que he estado dando a conocer al Señor entonces no tiene sentido. Y si el Evangelio es poder de Dios para salvación, pero esto no tiene fundamento, somos los más miserables. Dice, todo esto ha sido en vano. Vana es entonces también la fe. Entonces, ¿para qué esperar? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos esperando? ¿Qué estamos aquí todos sentados? Y eso es lo que le dice a esta iglesia. El verso 15 dice, somos hallados testigos falsos de Dios entonces. Porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Pablo dice, si no fuera así, yo sería un mentiroso, las cosas no sucedieron. Versos 16 y 17 dice, porque si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa. Ojo con esto, lo cual quiere decir que entonces todavía están en sus pecados. ¿Por qué? Pues porque si esto no es cierto, entonces nadie ha pagado como sacrificio en sustitución tuya, sí que nadie ha pagado por tus pecados. Entonces lo que quiere decir es que, mi hermano, te tengo la mala noticia, es que todos iremos al infierno. Estamos perdidos. Estamos perdidos para siempre. Si Jesús no resucitó, no hay nada que hacer.
O sea, de hecho, los que ya se han ido, aquellos que dice la Biblia, ya han dormido en Cristo, están perdidos, dice el verso 18. Y Pablo dice, hey, ¿sabes qué? Los que tú conocías que creyeron antes que tú, están en el infierno, condenados y perdidos hasta la eternidad. Y el verso 19 dice, si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, pues de todos los hombres somos los más dignos de lástima. Si todo es así como que vivimos, trabajamos, lo pasamos chévere, si nomás esperamos de Cristo, pero pues que no hay más allá que esta vida, wow, qué triste tu vida. O sea, no tenemos esperanza en nada, no tenemos propósito en nada, somos los más dignos de lástima, que no hay esperanza. De hecho, estamos arruinados para toda la eternidad. ¿Cómo se puede decir que no hay resurrección? Pablo dice, la resurrección es real. Ahora, el hecho de que has creído y tu vida ha sido transformada y lo has visto en las escrituras que has sido escrito y has visto que en realidad todo hay apuntado así a una evidencia, nos dice que la resurrección es real. Ahora, entonces, si Jesús sí resucitó y tiene un cuerpo glorificado y se apareció a todas estas personas y a más de 500, y la historia lo dice, y Dios es un Dios vivo, y Cristo Jesús se apareció para manifestarse en ellos como se quiere manifestar en nosotros, entonces no estamos solos. Si es así, yo creo que aunque tú estés en un tiempo de desierto el día de hoy, pues Dios camina junto a ti. Si tú estás pasando hoy por una tribulación, quiero que sepas que Dios no te está soltando de su mano. Aunque andes por valle de sombra de muerte, no temas, porque Dios está contigo y su vara y su callado van a infundirte a ti aliento. Si te sientes solo o si te sientes sola en esta vida, si estás deprimido y estás pasando un montón de tentaciones y desavenencias y no sabes para dónde moverte, quiero que sepas que Dios está contigo. Aunque estés hoy muy angustiado, Dios está más cerca de lo que tú te imaginas esta noche. Hey, pastor, bájale, va un poquito, espérese. Y entonces, ¿por qué me está pasando lo que me está pasando? O sea, ¿por qué Dios no me saca del pozo? Bueno, porque Dios quizá te está probando. Porque quizá Dios está usando la situación que te está usando para acercarte más a Él. Quizá Dios quiere pulir tu carácter. Cerca de la ciudad donde yo nací y crecí está un pueblo que se llama Tasco y es un pueblo minero. Hay plata y trabajan la plata y los artífices la trabajan muy bien y la venden y la exportan. Y en Tasco hay mucha plata y la plata se mueve a través de golpe, a través de fuego, y entonces la meten en el fuego y le estiran y le dan martillo y le vuelven y le golpe. Y si tú ves, de alguna manera el Señor trabaja así con nosotros. Nos prueba como prueba el oro o la plata y nos estira y nos saca de la zona de confort y de repente va a permitir palo y palo. Y uno de repente dice, Señor, ¿hasta cuándo? Y yo me encontré la respuesta cuando le pregunté a uno de los artífices, oiga, y después de que le agarra palo y con el fuego y eso, ¿qué hace? Dice, bueno, viene la parte más dura. Oh, no me diga. ¿Y qué es lo que usted hace? Bueno, pues toca pulir. ¿Y hasta cuándo lo pule? Pues yo la pulo, si veo el plato y ya está terminado, lo que voy a hacer es voy a empezar a pulir y pulir y pulir y pulir hasta que me vea reflejado en él. Y creo que el Señor hace eso con nosotros. Creo que el Señor permite que vengan pruebas a nuestra vida para literalmente formarnos y va a permitir que vengan situaciones donde va a empezar a pulirnos y a pulirnos y a pulirnos hasta que se vea reflejado en nosotros. Entonces, lejos de decirle, Señor, quítame esto, pues en realidad esperemos porque sabemos que el Señor tiene un proyecto. Porque ¿sabes qué? Es muy fácil decir, yo soy espiritual, cuando todo está bien. La chamba va bien, la empresa va bien. No tengo tentación. ¡Viva el Señor! ¡Amén! ¡Aleluya, hermano José! Pero no hay tentación. Es muy fácil decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, cuando todo está controlado. El reto para ti y para mí es cuando venga la tentación o cuando venga el momento de prueba, cuando venga el momento de soledad y cuando venga una gran aflicción y tú y yo debamos confesar, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque entonces sí puedo salir de esa prueba y de esa tentación y de esa soledad y de esa desaveniencia, no solo porque Él me fortalece, sino porque la Biblia dice que no ha venido ninguna prueba, ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que juntamente con la tentación pondrá la salida para poder soportar, y la salida literalmente nos lleva a Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida.
Y Él es el que nos va a llevar para un lugar de verdes pastos. No hay nada, mi hermano y mi hermana, no hay nada en tu vida que este mundo te pueda ofrecer que tenga más magnitud que lo que Dios te ofrece. Entonces, si Cristo te ofrece vida eterna, el segundo punto, y no vamos a ahondar mucho, ya estamos en el final, el segundo punto es la verdadera victoria, es la resurrección del cristiano. Pero pastor, ¿cómo es que vamos a resucitar? Pues ¿cómo resucita un cristiano? Bueno, el resto del capítulo 15 lo que nos lleva es a pensar esto, en entender una sola cosa. Mi hermano y mi hermana, este cuerpo que tenemos tú y yo aquí es solamente para esta vida aquí. Nuestro cuerpo como es no nos sirve para la otra vida. Este cuerpo es solamente para el aquí y el ahora. Son aptos para esta vida nada más. Nuestro cuerpo nos sirve solamente para esta vida. Ahora, este cuerpo es bastante corrupto. Este cuerpo demanda mucha atención. Este cuerpo demanda mucha admiración. Este cuerpo que tenemos en realidad nos exige que nos pongamos al espejo y empecemos a alabarnos a nosotros mismos, esencialmente en una cultura del físico como la que vivimos en estos días. Este cuerpo en realidad es un cuerpo que se tiene que deteriorar porque cuando nacemos es que empezamos a morir. Nosotros vamos deteriorándonos. Nuestro cuerpo literalmente va decayendo. Es susceptible a enfermarse, a dañarse, a quebrantarse, a romperse. Este cuerpo tiene que ser redimido, pero este cuerpo literalmente va a morir. Ahora, aquí está la buena noticia. ¿Cómo es que resucitan los muertos? O sea, ¿con qué clase de cuerpo resucitan? Esa es la pregunta que hacen los corintios a Pablo. Y Pablo lo que les va a decir a ellos es, ¿sabes qué? Este cuerpo, ¿te acuerdas cómo empezamos? Se va a desintegrar. Fuimos formados del polvo y al polvo hemos de volver. La muerte física es la separación del espíritu, pero el cuerpo tiene que desintegrarse literal en la tierra. Y tu Espíritu Santo, es decir, el Espíritu va a volver a aquel que lo dio. Entonces, nuestro cuerpo, si no es apropiado, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Cómo vamos a hacerle para pasar a la otra vida? Y me encanta Pablo, porque en Corintios les dice, no seas necio. Esa es la palabra que usa, necio. Ahora, la raíz de la palabra necio quiere decir no sé. Y Pablo les dice, es que no sabes. Y lo que les dice es, lo que tú siembras no llega a tener vida si no muere antes. El grano de trigo, si no cae en la tierra, queda solo. Pero si muere, entonces da una nueva vida. Y lo que Pablo está diciendo es una metáfora de la agricultura. Dice, si el grano queda desnudo, simplemente queda como grano. Necesita el grano deshacerse y morir para que emerja una nueva vida. Y si quieres puedes ver en tu pantalla esta idea. La semilla tiene que morir como semilla. La semilla tiene que morir como semilla para crecer como planta. El punto es este. El cuerpo primero tiene que morir. Ojo, mi cuerpo, este cuerpo primero, tiene que morir para que después venga mi cuerpo segundo. O mi segundo cuerpo. Lo que la Biblia le llama un cuerpo glorificado. Lo que quiere decir es que este cuerpo tiene que desintegrarse. No me sirve. Y hoy tenemos tú y yo que estar bien claros en eso. No sirve este cuerpo para la vida eterna. Necesita ser transformado. Necesita morir. Ahora, para que tengamos el cuerpo que sí nos sirve, es evidente que primero tiene que morir este cuerpo que no sirve. Así que delante de los ojos de Dios, todos los cuerpos son hermosos, sí, pero este cuerpo irremediablemente ha de morir. Ahora, Dios da un don precioso al morir, que es un cuerpo glorificado, sí lo da. Ahora, ¿es un cuerpo físico material? Sí lo es. No es un cuerpo inmaterial, no es un espíritu, un ente gasparinesco. La verdad no, o sea, Dios lo que en realidad va a hacer es que nos va a dar este cuerpo. Pero tú y yo debemos de tener cuidado de no estar muy preocupados por nuestro cuerpo e invertir mucho en nuestro cuerpo, porque es mayor el que está dentro de nosotros. Debemos de invertir en nuestra alma. Jesucristo lo dice en Mateo, no temas al que mate el cuerpo, teme al que mate el alma. Teme de que te pierdas del regalo de vida eterna que Cristo tiene para ti. De eso sí tienes que estar preocupado, no de lo externo. No te preocupes, no te ocupes mucho en lo que es de afuera, porque se va a ir desgastando, porque no sirve. Necesitamos un cuerpo nuevo, debemos de cuidar el alma. Ahora,
Este cuerpo es un cuerpo, ojo, espiritual. Sembramos un cuerpo natural, por favor ponle cuidado, y en ese cuerpo natural al morir va como la planta a salir un cuerpo espiritual. Este cuerpo espiritual no es inmaterial, es un cuerpo físico, es un cuerpo. Recuérdate las escrituras, Jesús cuando resucita se encuentra primero a María Magdalena y ella lo abraza, Rabí, y le dice él, no, suéltame que todavía no he ascendido. Ella estaba así, no es que era Gasparín, era un cuerpo físico. Cristo se presenta delante de los apóstoles y le dice a Tomás, tócame. Se presenta a fin del Evangelio de Juan diciéndole, ya resucitado, guys, ¿tienen algo que comer? Y él come. De hecho, en la Biblia también dice, ya no beberé más de este vino hasta que esté con ustedes en el reino del Padre. O sea, van a ser cuerpos que comen, cuerpos que beben, son cuerpos que se van a reconocer. Vamos a poder reconocernos cuando estemos allá. Ahora, eso sí, ¿qué tipo de cuerpo? ¿Qué tipo de material, pastor? No tengo ni idea. La neta no. Es que la Biblia no lo dice. Lo que la Biblia dice es que nuestro cuerpo no va a decaer. Este cuerpo glorificado, este cuerpo eterno, este cuerpo espiritual no va a decaer, no va a morir, no va a enfermarse, no va a debilitarse, no va a haber lágrima, no va a pecar, no va a estar limitado a estas condiciones físicas temporales de esta tierra que tenemos tú y yo hoy. Sembramos el cuerpo natural, pero cosechamos el cuerpo espiritual. Así que eso es lo que debemos de tener cuidado. En este cuerpo tenemos lo que podemos ir sembrando, pero tenemos que ir cuidando nuestro cuerpo, alimentando nuestro cuerpo, cuidándolo para el Señor, para darle la gloria mientras estamos aquí, porque Él se glorificará cuando nosotros nos movamos y estemos con Él en cuerpos redimidos, comprados por un precio, y la realidad es que Él se va a llevar la gloria. Así es que quiero solamente cerrar literalmente como empezamos. La muerte es la separación. Y Pablo, para ponerlo así, nos advierte, ten mucho cuidado porque la sociedad en donde estamos viviendo es una sociedad bastante perversa, que lo que está es enfocada, Satanás, en distraer tu atención del Creador. Todo lo que bueno, Juan lo dice, ten cuidado, no ames al mundo ni las cosas que están en este mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Y te dice qué cosas son los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida no provienen del Padre sino del mundo. Y aquí hay una buena llamada de atención. Tengo que tener cuidado de no adorar mi cuerpo. Tengo que tener cuidado de no adorar esto que el mundo te ofrece como sensualidad y como desviaciones que no son dignas del Señor. Pero este cuerpo ha sido redimido ya por el Señor y será glorificado en el momento de la transición. Para ti, para mí como cristiano, la muerte no es una terminal, es solo un cambio de vías. Y quiero cerrar con este pensamiento. Pablo escribe en la carta de Romanos y escribe lo siguiente, en el capítulo 8. Considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma, mira esto, será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos, mira, que la creación gime por ser redimida, sufre hasta los dolores de parto. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, y aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención, ¿viste?, de nuestro cuerpo. Porque en esperanza hemos sido salvados, pero la esperanza que se ve, pues no es esperanza, porque estamos esperando lo que tú ves. Si esperamos lo que no vemos, Pablo dice, esperémoslo con paciencia y aguardemos en ello. Cristo, mis hermanos, ha resucitado. Cristo es real. Y eso te debe de brindar descanso, paz y esperanza en el tiempo de transición de este mundo al venidero. Hay una esperanza. En realidad hay una esperanza. No es automático. La Biblia dice que Dios quiere que todos se salven y todos vengan al arrepentimiento.
Así es que debemos de venir tú y yo en arrepentimiento y fe delante de Dios mientras estamos aquí. ¿Y qué quiere decir eso? Que Dios nos promete vida eterna. Pero la realidad es esto. Cristo dice, yo soy la resurrección y la vida, y todo el que cree en mí, aunque muera, vivirá. De manera que Cristo tiene el poder y la capacidad de resucitar lo muerto. Así que lo que necesitamos, si estamos muertos en nuestros delitos y pecados, la Biblia dice que porque pecamos todos estamos destituidos de la gloria de Dios, pero la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Así es que si hemos estado muertos en nuestro pecado, separados de Dios, la dádiva de Dios es darnos vida eterna cuando creemos en Jesucristo. Venir de vuelta a Jesucristo, el Romanos dice en el capítulo 10, si confiesas con tu boca a Jesús como Señor y crees con todo tu corazón que Dios le resucitó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Solamente muerto es que resucitas. Dios quiere hoy levantar lo muerto en ti. Dios quiere hoy, si tú has estado un tiempo viviendo una vida separado de Dios, quiere regresarte otra vez a Él. Ven en arrepentimiento y fe. Ponte a cuentas con el Señor. Háblale al Señor y ven arrepentido y dile, Señor, he estado separado de ti. Señor, he hecho mi propia vida y quiero que me traslades de mi reino al tuyo. Del reino de la oscuridad y de las tinieblas al reino de la luz. Y Dios quiere darte ese regalo de vida eterna. Para el día que tú transites de este mundo al venidero, tu cuerpo sea glorificado y permanezcas junto al Creador toda tu vida. Amén. Déjame orar por ti. Padre, te damos las gracias por esta noche, Señor, por darnos claridad en la resurrección, por saber que la muerte no es algo que debe de espantarnos, porque tu palabra dice que es estimada a los ojos tuyos la muerte de tus santos, porque es el momento en el que nos encontramos contigo. Así que amén a eso, aleluya, Señor. Si creemos en ti, tu palabra dice que tú nos das el derecho de ser hijos tuyos, y por ser hijos tuyos tú has estado preparando un lugar para nosotros y nos quieres quitar de este mundo de sufrimiento donde nuestro cuerpo se deteriora y se enferma y se corrompe, para llevarnos a un mundo eterno donde todo es bondad, gozo, alabanza. No hay pecado, no hay crimen, no hay lágrimas, no hay dolor, no hay muerte, no hay sufrimiento. Señor, queremos estar ahí. Así que si hay alguien aquí que no se haya arrepentido, Señor, yo pido que tú toques su corazón y que le examines para que él pueda ponerse a cuentas contigo y rendirse a tus pies, para que hoy, esta noche, salga de aquí sabiendo que si esta noche tú le llamas y él está en tu presencia, tú le dirás, entra en mi paraíso, buen siervo y fiel. Gracias, papá, nos vamos de este lugar, pero no de tu presencia, y queremos cerrar adorándote por quien tú eres. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, pongámonos de pie, hermanos, y alabemos al Señor. Nos vemos el próximo fin de semana. Dios les guarde y bendiga. Buenas noches. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy.